El formulario de apelación aún estaba tibio de la impresora. Lo deslicé en la trituradora. Vi cómo mi nombre desaparecía en cintas blancas. Fue el funeral más discreto al que había asistido. Sin cura, sin flores, sin familiares sollozando, fingiendo que alguna vez me habían querido. Solo el zumbido de una máquina en la esquina de la secretaría de alumnos, una cámara de seguridad parpadeando sobre el techo, y mi propia firma siendo devorada, tira por tira, antes de que alguien más en la Universidad Complutense se diera cuenta de que había regresado. Había vuelto a la semana en que me robaron el futuro. En mi primera vida, ese formulario había sido mi última esperanza. Lo rellené con manos temblorosas después de que la lista provisional de méritos me bajara del segundo al 27º puesto de la noche a la mañana, después de que mi beca se desvaneciera, después de que los profesores apartaran la mirada y mis compañeros susurraran. Quizás nunca había sido tan brillante como todos pensaban. Había escrito cada detalle, cada marca de tiempo, cada inconsistencia en la calificación, cada punto perdido, cada número de página donde mi nota había sido alterada, y lo había entregado creyendo que la justicia era una puerta que se abría si llamabas con suficiente educación. Para el viernes, 34 estudiantes habían copiado mi apelación casi palabra por palabra. Para el lunes, el comité me acusó de organizar una queja masiva fraudulenta para manipular la clasificación. A finales de ese mes, me eliminaron del cuadro de honor. Me prohibieron la nominación a becas externas. Y solo me recordaban como la chica que intentó arrastrar a toda la clase con ella. Esta vez, estaba en la misma oficina con el mismo formulario en la mano. Escuché a la trituradora terminar de masticar mis pruebas, y sonreí tan suavemente que la funcionaria detrás del mostrador me preguntó si necesitaba una copia del recibo de retirada. No, dije, manteniendo la voz suave. Con una copia es suficiente. Lo que ella no sabía era que en la Complutense una copia nunca era suficiente. Una copia se convertía en un rumor se convertía en una estrategia, y una estrategia se convertía en una trampa si sabías dónde dejarla. Mi nombre era Sofía Moreno, candidata de último año, aspirante a beca, huérfana incómoda, y el tipo de estudiante que los profesores elogiaban en público mientras los administradores resentían en privado, porque mis notas hacían que sus hijos predilectos parecieran ordinarios. La Complutense amaba las historias bonitas sobre el mérito, pero detrás de sus muros históricos, el mérito siempre había sido una mesa con asientos asignados. La sobrina del decano, Valeria Montes, se sentaba a la cabeza, delegada de clase, campeona de debate, fundadora de 3 clubes benéficos que nunca donaron nada más grande que fotografías, y la chica de oro cuya sonrisa estaba tan ensayada que la gente la confundía con amabilidad. En mi primera vida, Valeria me había felicitado cuando la primera clasificación me situó en segundo lugar. Me abrazó en el pasillo, apretó su mejilla contra la mía y susurró: «Te lo mereces, Sofía, de verdad». 2 días después, mi archivo de ajuste de notas desapareció del sistema de registros, y su media subió exactamente el número de puntos que yo perdí. Cuando apelé, fue la primera en ofrecer ayuda. Leyó mi borrador por encima de mi hombro, se escandalizó en los momentos adecuados y me dijo que debía ser valiente, porque la verdad tenía una forma de proteger a los inocentes. La verdad no me protegió. La verdad fue fotocopiada, distorsionada, pasada por el chat de grupo de la clase y grapada a 34 quejas escritas por estudiantes que nunca habían revisado sus propios exámenes. Usaron mi estructura, mi lenguaje, incluso la frase irregularidad procedimental en el ajuste de notas post-publicación, que la mitad de ellos no sabía pronunciar. Cuando el comité vio la pila de papeles, no vio un robo, vio una conspiración. Valeria lloró durante la audiencia. Dijo que había intentado evitar que yo influyera en compañeros vulnerables. La clase asintió. Mi apelación se convirtió en su escudo, y yo me convertí en la criminal que estaba delante de él. Por eso, en mi segunda vida, no corregí la clasificación primero.
No me enfrenté a Valeria. No advertí a la clase. Hice algo mucho más útil. Dejé que creyeran que seguía desesperada. La mañana después de retirar mi apelación, fui a clase con una carpeta azul tan llena que apenas cerraba. La carpeta era puro teatro. Dentro había hojas de ejercicios antiguas, formularios en blanco y 3 páginas de notas escritas con mi letra más cuidada. Todo visible cada vez que abría la tapa. En la parte superior de la primera página había escrito en letras grandes y subrayadas: borrador de apelación, versión final. Debajo coloqué frases lo suficientemente parecidas a mi antigua apelación para ser tentadoras, pero diferentes en un aspecto crucial. El borrador no acusaba a nadie directamente. Solicitaba una revisión individual únicamente. Citaba discrepancias de notas específicas del candidato que podían verificarse a través de registros de examinador sellados. E incluía una línea que ningún ladrón entendería. Confirmo que esta apelación se presenta de forma independiente y que cualquier intercambio de documentos, circulación de plantillas, redacción colectiva o adaptación por terceros debe ser tratado como uso no autorizado de mi expediente académico. En mi primera vida, aprendí demasiado tarde que la política de apelaciones de la universidad tenía una cláusula sobre presentaciones coordinadas. Si varios estudiantes presentaban quejas casi idénticas basadas en los registros de notas confidenciales de otro candidato, cada apelación copiada podía ser anulada. Y los candidatos implicados podían ser retirados de la consideración de mérito provisional hasta que concluyera una revisión de integridad. La norma estaba escondida en la página 46 del manual, entre las sanciones del Código de Vestimenta y las multas de la biblioteca, donde nadie, excepto una chica desesperada con la vida arruinada, leería jamás. Esta vez la había leído antes del desayuno. Así que, cuando me senté en clase con esa carpeta ligeramente abierta y vi el reflejo de Valeria aparecer en la ventana oscura a mi lado, no escondí nada. Ajusté las páginas con dedos lentos. Dejé que la frase redacción colectiva brillara bajo la luz fluorescente. Dejé que viera el recibo de retirada detrás, doblado de modo que solo la palabra retirada estuviera oculta y el sello oficial permaneciera visible. Ella pensó que la había presentado, pensó que tenía pruebas, pensó que estaba lo suficientemente cerca como para robarla. Valeria no se me acercó inmediatamente. Era más lista que eso. O al menos, siempre había sido lo bastante lista como para hacer que otros se arriesgaran por ella. Durante el almuerzo, su mejor amiga, Lucía, se sentó frente a mí con un cartón de leche de fresa y la dulzura temerosa de alguien enviado a probar una puerta cerrada. «Sofía», dijo, bajando la voz como si la cafetería no respirara ya cotilleos por cada rendija. «Todo el mundo ha oído que te han cambiado la nota. Es horrible. ¿Vas a apelar?» Levanté la vista de mi sopa y parpadeé como una chica que intenta no llorar. Fue fácil. Mi primera vida me había dado más que suficiente dolor del que tomar prestado. «No lo sé», dije. «Ya he presentado algo, pero tengo miedo de que empeore las cosas». Los ojos de Lucía se afilaron por medio segundo antes de suavizarse de nuevo. «No deberías tener que hacerlo sola. Si hay un problema con las calificaciones, quizá». Otros también se vieron afectados. Ahí estaba la apertura del mismo nudo corredizo que me habían puesto en el cuello antes. Removí mi sopa una vez. «Quizá», susurré, «pero se supone que las apelaciones son personales. Si la gente copia, el comité podría pensar que está organizado». Lucía se rió demasiado rápido. «¿Quién iba a copiar? Solo estamos preocupados». Al otro lado de la cafetería, Valeria estaba sentada en la mesa central, bajo las pancartas de honor, fingiendo escuchar a un chico de físicas mientras nos observaba de reojo. Vi el momento en que Lucía regresó y se inclinó para susurrar. Vi la sonrisa de Valeria aparecer, lenta y delicada, como la escarcha formándose en el cristal. En mi primera vida, esa sonrisa había significado que había encontrado mi debilidad. Esta vez, significaba que se había tragado el cebo sin probar el anzuelo. Para el miércoles, el chat de grupo de la clase estaba hinchado de indignación.
Yo había abandonado el chat principal discretamente la noche anterior. Luego, me reincorporé a la versión archivada y silenciosa a través de un antiguo enlace de invitación que nunca había usado en mi primera vida. No escribí, solo observé. Valeria no publicó el borrador copiado ella misma. Por supuesto que no. Hizo que Lucía subiera una guía general de apelación con mis frases reorganizadas lo justo para parecer un esfuerzo común. La guía afirmaba que varios estudiantes podrían haber sido perjudicados por irregularidades procedimentales sistemáticas en el ajuste de notas post-publicación, y sugería que todos la presentaran antes del viernes a mediodía para aumentar la presión sobre el comité. Alguien preguntó si necesitaban discrepancias de notas reales. Lucía respondió: la cuestión es mostrar un patrón. Los detalles se pueden ajustar más tarde. Alguien más se preocupó por la política de apelaciones copiadas. Valeria finalmente entró en la conversación entonces, suave como una vela en una capilla. Nadie está copiando a nadie. Simplemente estamos apoyando la justicia. Si Sofía fue lo bastante valiente para hablar primero, el resto de nosotros no deberíamos abandonarla. En otra vida, esa frase me habría revuelto el estómago. En esta, hice una captura de pantalla. La etiqueté como prueba 4 y la guardé en la carpeta cifrada que el señor Sanz, el auditor externo, me había dicho que creara cuando lo visité antes de clase. Esa era la parte que Valeria no sabía. La Junta de la Universidad ya estaba vigilando las clasificaciones de último año porque 3 patrocinadores de becas se habían quejado de ajustes de notas sospechosos en promociones anteriores. En mi primera vida, la investigación comenzó después de que yo estuviera arruinada. En esta vida, les llevé todo el lunes por la mañana, mi nota original, la clasificación alterada, los metadatos de mi archivo de retroalimentación perdido y el recuerdo de dónde exactamente se escondía la podredumbre de la institución. El señor Sanz no me había creído del todo al principio. Entonces, le dije que el sistema de la universidad, por un fallo que conocía, registraba todas las solicitudes de reimpresión de clasificaciones en un archivo de registro temporal accesible solo durante unas horas. Le dije exactamente dónde y cuándo buscar. Me llamó afortunada. Dejé que lo hiciera. La parte más extraña de la venganza es cuánto se parece a no hacer nada. Fui a clase. Respondí preguntas. Bajé la mirada cuando la gente me miraba fijamente. Dejé que los rumores crecieran a mi alrededor como malas hierbas en una casa abandonada. Para el jueves por la mañana, la mitad de la clase había presentado apelaciones basadas en la guía de Lucía, y la otra mitad estaba editando las suyas. Pensaban que los números los protegerían. 30 quejas parecían un movimiento. 30 quejas parecían el humo de un fuego que el comité tenía que investigar. Lo que no entendían era que 30 quejas con la misma estructura de frase, la misma falsa secuencia de eventos y la misma referencia a un código de ajuste confidencial que solo pertenecía a mi expediente, parecían un robo. En el descanso, Valeria me encontró en la escalera este, donde las ventanas eran altas y viejas y siempre hacían que las caras de la gente parecieran más inocentes de lo que eran. Llevaba un vaso de papel con té y la cinta azul marino reservada para los 10 mejores candidatos, aunque la clasificación oficial aún era provisional. Sofía, dijo, con la voz suave de preocupación pública, he oído que la gente está usando tu apelación como inspiración. Debes sentirte aliviada. Ya no estás sola. Me apoyé en la barandilla y miré su cinta. No le pedí a nadie que la usara. No, por supuesto que no, dijo, acercándose. Pero cuando una persona sufre, otras encuentran el valor. Eso es lo que hace el liderazgo. Siempre le habían encantado palabras como liderazgo. Hacían que la codicia sonara útil. Quizá, dije, o quizá la gente debería comprobar a qué está poniendo su nombre. Por un momento, la sonrisa se le escapó. No mucho, solo lo suficiente. Eso suena como una amenaza. Negué, con la cabeza. No, una advertencia. Se rió, y el sonido revoloteó por la escalera como ceniza de papel.
Siempre fuiste dramática. Por eso la gente te malinterpreta. Luego pasó a mi lado, oliendo a jazmín y a Victoria, ignorante de que la cámara sobre la escalera había sido instalada la tarde anterior a petición del señor Sanz. El viernes llegó con una lluvia que presionaba huellas plateadas contra las ventanas del aula. La lista de méritos provisional estaba programada para su confirmación final a las 3:00, lo que significaba que la universidad pasó todo el día fingiendo no entrar en pánico. Los profesores daban sus clases con la boca rígida. El vicedecano recorrió el pasillo 2 veces, cada vez deteniéndose fuera de nuestra sala como si contara cabezas. Los estudiantes actualizaban el portal bajo sus escritorios y susurraban sobre entrevistas para becas, expectativas familiares y a qué recepciones universitarias asistirían una vez que las clasificaciones finales se cerraran. Valeria se sentaba en la primera fila con el pelo perfectamente recogido y un pequeño clip de perla en forma de corona sobre la oreja. Había quedado primera en la lista alterada. Yo, la 27ª. Esperaba que las apelaciones presionaran al comité para ajustar varias notas, lo justo para que el fraude pareciera un desorden administrativo en lugar de un robo. Esa había sido su estrategia en mi primera vida. Inundar el sistema, confundir el patrón, culparme a mí y salir limpia. Pero a las 11:42 a.m., el altavoz del aula crujió. Nuestro tutor se quedó a media frase. «Candidatos de último año de la sección A», anunció la recepcionista, con voz delgada y cuidadosa. «Por favor, preséntense en el salón de actos 1 inmediatamente. Traigan sus carnés de estudiante. No traigan bolsos, teléfonos, carpetas ni documentos adicionales». A mi alrededor, las sillas chirriaron. Alguien se rió nerviosamente. Alguien susurró. ¿Será por las becas? Valeria se levantó primero, alisándose la falda. «Que todo el mundo mantenga la calma», dijo, como si la hubieran nombrado comandante de una guerra que ella misma había empezado. Me levanté la última, dejando mi carpeta azul sobre el escritorio. Lucía se dio cuenta. «¿No traes tus documentos de apelación?» La miré y sonreí. Ya no tengo ninguna apelación. El salón no estaba preparado para una celebración. Eso fue lo primero que notaron. En mi primera vida, la ceremonia final de méritos había sido todo pancartas y aplausos. Un escenario vestido con los colores de la universidad. Padres de pie junto a las paredes con los teléfonos listos. Esta vez, no había pancartas, ni padres, ni arreglos florales. Solo 3 largas mesas frente a los candidatos, 8 miembros del comité sentados detrás y una fila de cajas de pruebas selladas apiladas bajo la pantalla del proyector. El señor Sanz se sentaba en el centro con un traje gris y la expresión exhausta de un hombre que había pasado la semana confirmando cuántos adultos venderían el futuro de los jóvenes por favores. A su lado estaban el rector, 2 representantes de los patrocinadores de las becas, el director de exámenes y una mujer de la Oficina Regional de Integridad Académica. El vicedecano estaba de pie detrás de ellos, con el rostro pálido. Valeria frenó al verlo. También Lucía. La clase que había marchado por el pasillo con energía justiciera, de repente entró como prisioneros, tratando de recordar dónde habían enterrado la pala. Nos indicaron que nos sentáramos según nuestros números de candidato originales, no nuestras clasificaciones alteradas. Ese pequeño detalle importaba. Mi asiento estaba en la segunda fila, el de Valeria, detrás de mí. Podía oír su respiración, ligera y controlada, hasta que el proyector se encendió y mostró el título: Revisión de Integridad. Apelaciones a la lista de méritos de último año. Un murmullo recorrió el salón. El señor Sanz ajustó su micrófono. «Esta no es una audiencia disciplinaria para un solo estudiante», dijo. «Es una revisión de integridad, preliminar sobre presentaciones de apelación coordinadas, uso no autorizado de expedientes académicos confidenciales y presunta manipulación de la lista de méritos provisional». Hizo una pausa. «Si usted presentó una apelación esta semana basada en una plantilla compartida, permanecerá sentado después de esta sesión informativa». La sala quedó tan en silencio
que pude oír la lluvia golpear las altas ventanas. El error de Valeria fue levantar la mano. Siempre había confiado en que la autoridad recompensaría la confianza. «Señor», dijo, poniéndose de pie antes de que nadie se lo pidiera, «creo que puede haber un malentendido. Muchos de nosotros presentamos apelaciones porque creíamos que Sofía Moreno ya había identificado un problema grave de calificación. Estábamos apoyando la transparencia. Ahí estaba de nuevo, mi nombre convertido en una escalera para que ella subiera». El señor Sanz la miró sin expresión. «Gracias, señorita Montes. Por favor, siéntese». Pero creo que es importante aclarar que Sofía animó a la gente a hablar. Unos pocos estudiantes asintieron desesperadamente, sintiendo ya la forma de un chivo expiatorio. Mantuve las manos cruzadas en mi regazo. El señor Sanz hizo clic en el control remoto. La pantalla cambió a un formulario escaneado. Mi recibo de retirada de apelación, con fecha y hora del lunes a las 8:09 a.m. Antes de cualquier mensaje de grupo, antes de cualquier guía compartida, antes de que ningún estudiante presentara la plantilla copiada. Mi firma estaba en la parte inferior. El sello oficial era lo suficientemente claro como para que la última fila lo leyera. La señorita Moreno presentó una solicitud de apelación preliminar a las 7:54 a.m. del lunes, dijo el señor Sanz. La retiró 15 minutos después. Su apelación nunca fue registrada para revisión, nunca circuló por esta oficina y nunca se adjuntó al proceso de impugnación de la lista de méritos. La sala se movió a mi alrededor como hielo resquebrajándose. Lucía susurró. «¿Qué?» Valeria no se movió. El señor Sanz volvió a hacer clic. La siguiente diapositiva mostraba la guía subida por Lucía, y luego frase tras frase resaltada que coincidía con el borrador visible en mi carpeta, pero no con la apelación retirada. El comité tiene pruebas de que un documento que contenía detalles confidenciales del expediente académico de la señorita Moreno fue copiado, adaptado y presentado por múltiples candidatos después de la retirada de la señorita Moreno. Levantó la vista. Eso significa que la pregunta ya no es si la señorita Moreno organizó una apelación masiva. La pregunta es cómo aparecieron sus datos de notas privados en otras 31 presentaciones. El pánico tiene un olor. No es sudor, exactamente. Es metal, perfume, lana húmeda y el aliento agrio de la gente que se da cuenta de que ha firmado con su propio nombre algo que nunca entendió. Detrás de mí, los estudiantes empezaron a susurrar todos a la vez. Lucía lo envió. No, Valeria dijo que era seguro. Nos dijo que Sofía la había presentado primero. Yo solo cambié mi nombre. ¿No era de la delegada? Valeria finalmente se levantó de nuevo, pero más despacio esta vez, como alguien que emerge del agua. «Esto se está tergiversando», dijo. Su voz seguía siendo hermosa. Eso casi me impresionó. No robamos datos confidenciales. Toda la clase sabía que la nota de Sofía había cambiado. Ella habló de ello abiertamente. El señor Sanz hizo clic en el control remoto. La pantalla cambió a una tabla de códigos de ajuste exactos. SMR, 47, números de lote de examinador, notas de moderación interna y referencias de página de retroalimentación que nunca habían sido visibles en el portal. Aparecieron en apelaciones copiadas de estudiantes que habían obtenido notas en asignaturas completamente diferentes, incluido un chico que accidentalmente había escrito que su nota de química oral del ensayo 3 había sido alterada una frase copiada de mi evaluación interdisciplinar, a pesar de que él no cursaba química oral. Alguien en la tercera fila se tapó la boca. La directora de exámenes se inclinó hacia su micrófono. Los candidatos no están autorizados a citar los expedientes académicos confidenciales de otro estudiante en apelaciones personales. Los candidatos tampoco están autorizados a presentar reclamaciones inventadas de irregularidades en la calificación. La presencia de detalles falsos idénticos en estos documentos es prueba de una falta académica coordinada. Lucía rompió a llorar antes de que nadie la acusara directamente. Valeria dijo que era solo la redacción. Sollozó.
Dijo que culparían a Sofía de todos modos porque Sofía empezó. Todo el salón contuvo la respiración. Valeria se giró tan bruscamente que su clip de perla brilló bajo las luces. Lucía. Una palabra. Una advertencia. Pero el miedo es más fuerte que la lealtad cuando la lista de méritos está ardiendo. Lucía la señaló. Tú me dijiste que lo subiera. Dijiste que tu tío se aseguraría de que el comité lo tratara como presión, no como fraude. El vicedecano cerró los ojos. Fue entonces cuando todos entendieron qué sombra había protegido a Valeria durante tanto tiempo. El señor Sanz no pareció sorprendido. Abrió una carpeta y deslizó una página impresa hacia la responsable de Integridad Regional. Señorita Montes, dijo, tendrá la oportunidad de responder formalmente. Por ahora, el comité expondrá los hallazgos preliminares. El proyector mostró 3 columnas. Columna 1. Candidatos que presentaron apelaciones individuales con discrepancias personales verificables. Solo 2 nombres. El mío no estaba porque la había retirado. Columna 2. Candidatos que presentaron apelaciones copiadas con detalles confidenciales falsos. 31 nombres. Columna 3. Candidatos vinculados a la creación y circulación de la plantilla. El nombre de Lucía. El nombre de Valeria. La clase estalló. No con fuerza, no dramáticamente, sino en pequeños pedazos rotos. Sillas crujiendo, estudiantes boqueando, alguien sollozando, alguien diciendo, mis padres me van a matar una y otra vez, como si la repetición pudiera convertirlo en una verdad más pequeña. El señor Sanz levantó la mano. Con efecto inmediato, todos los candidatos de la columna 2 quedan suspendidos de la lista de méritos provisional, pendientes de una revisión individual. Los candidatos de la columna 3 quedan suspendidos de la lista de méritos y remitidos a una investigación disciplinaria. Se ha notificado a los patrocinadores de las becas que las clasificaciones basadas en la lista provisional alterada no son válidas. Hizo clic de nuevo. La última diapositiva mostró la clasificación corregida, derivada de los registros sellados de los examinadores. Mi nombre apareció primero, no segundo, donde había estado en mi primera vida antes de que me robaran. Primero. Los puntos adicionales que habían ocultado no eran un favor, eran míos. Se había retenido una nota de moderación de una evaluación práctica porque me ponía por encima de Valeria. El salón miraba fijamente la pantalla. No lloré. Llorar habría sido desperdiciar el momento. Solo miré mi nombre y dejé que se asentara en mí como la luz del sol entrando en una habitación cerrada. Valeria se rió. Fue un sonido diminuto y equivocado. Un sonido de porcelana rota que hizo que incluso sus amigos se apartaran. Esto es absurdo, dijo. No podéis destruir a 31 estudiantes por una plantilla. La representante de los patrocinadores de becas, una mujer de pelo plateado y la calma cruel de alguien que firmaba cheques lo suficientemente grandes como para hacer que las universidades se comportaran, se inclinó hacia adelante. No estamos destruyendo estudiantes, señorita Montes. Nos negamos a recompensar el fraude. El rostro de Valeria se sonrojó. Yo no cometí fraude. Ayudé a mi clase a reivindicar sus derechos. Usted circuló los detalles académicos confidenciales de otra candidata, dijo la mujer. Animó a los candidatos a presentar reclamaciones falsas. Se benefició de una clasificación alterada conectada con el despacho de su tutor. Y según los mensajes ya preservados, discutió usar el volumen de apelaciones para desacreditar a la señorita Moreno si se descubría la manipulación. La boca de Valeria se abrió y luego se cerró. Por primera vez desde que la conocía, no había ninguna respuesta elegante esperando en su lengua. El señor Sanz hizo clic en el control remoto una vez más, y su propio mensaje apareció en la pantalla. No del chat principal de la clase, de un chat privado con Lucía. Recuperado porque Lucía había entregado su teléfono en el momento en que se dio cuenta de que las consecuencias graves podían existir incluso dentro de escuelas de élite. Si todos usan el lenguaje de Sofía, pensarán que ella lo permitió. Tío dice que el comité odia las quejas coordinadas. O ajustan discretamente, o ella carga con la culpa.
Varios estudiantes se volvieron hacia ella con rostros llenos de traición, lo que podría haberme conmovido si esos mismos rostros no se hubieran vuelto hacia mí en mi primera vida con asco. Valeria susurró: «Eso está sacado de contexto». La responsable de integridad se quitó las gafas. «Entonces podrá proporcionar el contexto durante su entrevista disciplinaria». Después de la sesión, nos mantuvieron en el salón para declaraciones individuales. Los estudiantes de la apelación copiada fueron separados en filas, como exámenes, esperando a ser corregidos. Algunos lloraban, algunos suplicaban, algunos culpaban a Lucía. Lucía culpaba a Valeria. Valeria me culpaba a mí sin decir mi nombre, lo cual era casi admirable en su disciplina. Me senté en una mesa lateral con el señor Sanz y el director de exámenes, respondiendo preguntas. Sobre cuándo había redactado mi apelación, quién la vio, si la había compartido, por qué la retiré. Les dije la verdad, o al menos, la versión de la verdad que pertenecía a esta vida. Me di cuenta de que una apelación basada en mi expediente confidencial podría ser mal utilizada, dije. Así que la retiré y conservé los documentos. El director de exámenes me estudió durante un largo momento. Eso fue inusualmente cauto para una estudiante bajo presión. Miré por encima de su hombro a Valeria, que agarraba su clip de perla con tanta fuerza que el metal se doblaba. La presión enseña cautela. La boca del señor Sanz se tensó, como si quisiera preguntar qué tipo de presión podría hacer que una chica de 17 buen testigo, en su propio juicio por asesinato, no preguntó. En su lugar, colocó un sobresellado frente a mí. Su estatus de mérito corregido se confirmará después de la sesión de emergencia de la Junta esta noche. Los patrocinadores de las becas han solicitado su entrevista directa mañana. El sobre tenía mi nombre, en tinta negra, no el de Valeria, no el de la clase, el mío. En mi primera vida, había suplicado a los comités que leyeran lo que escribía. En esta, pusieron mi futuro por escrito y me lo deslizaron sobre la mesa con ambas manos. Había un documento más que Valeria no esperaba, porque nunca había necesitado leer las reglas escritas para personas sin protección. El señor Sanz lo presentó cerca del final. Después de que la primera ola de pánico hubiera soltado lenguas y hecho que todo pareciera menos una universidad y más un juzgado con mejores uniformes, colocó un delgado paquete bajo la cámara de documentos y el proyector mostró un registro de cadena de custodia del servidor de registros. El archivo de notas original de cada candidato tenía un rastro de acceso digital. En mi primera vida, ese rastro había estado enterrado hasta después de que mi nombre ya estuviera arruinado. Esta vez, el auditor lo había sacado antes de que las apelaciones copiadas llegaran al comité. El registro mostraba mi archivo de moderación abierto desde la cuenta administrativa del vicedecano a las 6:32 p.m. La noche, antes de que cambiaran las clasificaciones. Mostraba una solicitud de exportación. Mostraba una orden de impresión enviada a la pequeña impresora del personal en la oficina este. Mostraba un segundo acceso desde un terminal de liderazgo estudiantil 23 minutos después, usando las credenciales de delegada de Valeria. Intentó decir que a menudo usaba ese terminal para el trabajo del club. El señor Sanz asintió amablemente. Luego pasó a la siguiente página. Aparecieron imágenes de seguridad del pasillo, en blanco y negro y silenciosas, mostrando a Valeria entrando en el hueco de la oficina con su teléfono ya levantado, como si fotografiara algo en papel. Lucía hizo un sonido como un hipo. El vicedecano se agarró al respaldo de su silla. El comité no necesitó gritar. La evidencia era lo suficientemente común como para ser cruel. Eso era lo que yo había querido. No una pelea donde Valeria pudiera llorar y hacer que la gente eligiera bandos, sino una secuencia de registros, sellos, marcas de tiempo e imágenes a las que no les importaba lo bonita que sonara su voz. Cuando preguntaron si alguien quería enmendar su declaración antes de las entrevistas individuales, la mitad de la clase empezó a hablar a la vez. Habría sido divertido si no hubiera sido tan feo. Los mismos estudiantes que me habían ignorado cuando les advertí que no copiaran, ahora levantaban la mano
y afirmaban que siempre se habían sentido incómodos. Un chico dijo que Valeria lo presionó. Una chica del fondo dijo que Lucía prometió que la apelación estaba aprobada por un profesor. Alguien más insistió en que la guía se había compartido con espíritu de solidaridad, y luego admitió que nunca había leído su propio informe de notas antes de presentarla. Los observé luchar por sonar inocentes sin sonar estúpidos, y me di cuenta de que esta era la parte que nadie incluye en las historias sobre la caída. La villana no cae sola. Aterriza sobre todos los que la dejaron pisarlos. En mi primera vida, me habían tratado como prescindible porque era más fácil creer que la chica callada había conspirado que admitir que la chica de oro los había utilizado. En esta vida, descubrieron que ser utilizados no los dejaba limpios. Cada apelación copiada todavía llevaba una firma. Cada firma todavía declaraba que el contenido era verdadero. El comité hacía la misma pregunta una y otra vez. ¿Verificó las afirmaciones antes de presentarlas? La mayoría bajaba la cabeza. Unos pocos lloraban más fuerte. Valeria estaba sentada rígidamente con las manos cruzadas, pero las manchas rojas en su cuello subían cada vez que alguien decía su nombre. No sentí lástima por ella. La lástima era para los accidentes, las enfermedades, las tormentas, y para los niños que tocan las llamas porque nadie les dijo que el fuego podía quemar. Valeria había encendido el fuego ella misma, había repartido cerillas y planeaba señalarme cuando subiera el humo. Mi propia declaración fue corta, porque la había preparado durante años, aunque nadie en esa sala lo supiera. Les dije que había redactado una apelación después de ver cambios inexplicables en mi clasificación provisional. Les dije que la retiré porque me preocupaba que mi información académica privada pudiera ser mal utilizada. Les dije que no había autorizado a nadie a copiar, adaptar, citar, circular o presentar ninguna parte de mi borrador. La responsable regional preguntó por qué sospeché de un mal uso antes de que ocurriera nada. Podría haber dicho: porque recordaba morir de todas las formas posibles, excepto médicamente. Podría haber dicho: porque la traición deja huellas en el alma tan profundas que ni el tiempo puede borrarlas. En cambio, dije: porque la gente empezó a pedirme la redacción antes de preguntar si estaba bien. Esa respuesta hizo que la patrocinadora de pelo plateado mirara sus notas durante un largo momento. El señor Sanz preguntó si había dejado mi carpeta visible intencionadamente. Lo miré a los ojos. Mantuve intencionadamente mis propios registros conmigo. No le pedí a nadie que leyera por encima de mi hombro. Era el tipo de respuesta que los adultos respetan, porque es verdadera sin ser generosa. Asintió una vez. La directora de exámenes selló mi declaración y la deslizó en una carpeta separada de las demás. Esa separación física se sintió como oxígeno. En mi primera vida, cada papel con mi nombre había sido apilado con los de ellos hasta que la culpa se volvió contagiosa. Esta vez, mi documento estaba solo. Durante el corto descanso antes de las instrucciones finales, las puertas del salón se abrieron lo justo para que el agua y las voces de los padres se filtraran desde el vestíbulo. Oí a la madre de Valeria antes de verla. Una voz aguda y elegante, exigiendo saber por qué su hija estaba siendo tratada como una criminal. Mi tía también llegó, con el pelo húmedo por la lluvia, el rostro con esa expresión que usaba cuando quería que los extraños supieran que yo había avergonzado a la familia. Por un segundo, un viejo miedo tiró de mí. No miedo al castigo, exactamente, sino miedo a ser arrastrada de nuevo al viejo guión. Discúlpate, baja la cabeza, haz las paces, protege el nombre de la familia, incluso cuando la familia nunca protegió el tuyo. Entonces, la patrocinadora de pelo plateado se interpuso en la puerta y les dijo a los padres, muy educadamente, que la interferencia, con una revisión de integridad activa, quedaría registrada. Mi tía me vio por encima del hombro de la mujer. Sus ojos se entrecerraron, acusándome ya de sobrevivir demasiado ruidosamente. Aparté la mirada primero, no porque estuviera avergonzada, sino porque ya no necesitaba permiso para seguir de pie. Ese pudo haber sido el momento exacto en que mi segunda vida se convirtió en mía.
No cuando la lista se corrigió. No cuando el mensaje de Valeria apareció en la pantalla. No cuando el comité limpió mi nombre. Fue cuando la ira de mi tía me alcanzó y no encontró de dónde agarrarse. Las consecuencias no esperaron al lunes. Para el viernes por la noche, el portal de la universidad se quedó en blanco. Luego volvió con un aviso de que la lista de méritos provisional había sido retirada debido a una revisión de integridad. Los padres llegaron en coches caros y coches baratos, todos igualmente furiosos cuando la seguridad no les dejó pasar de la recepción. El chat de grupo de la clase se convirtió en un campo de batalla de mensajes borrados y acusaciones. Las capturas de pantalla se extendieron más rápido de lo que la universidad podía amenazar con suspensiones por compartirlas. El tío de Valeria, el vicedecano, fue puesto en excedencia administrativa antes del atardecer. Lucía publicó una disculpa que mencionaba el estrés, la confusión y la confianza mal depositada, pero no mencionaba lo rápido que había estado dispuesta a ayudar a enterrarme. Los 31 estudiantes que copiaron la guía fueron borrados de la lista de méritos a la espera de revisión. Algunos volverían con sanciones, otros no. Pero ninguno asistiría a la recepción de becas ese fin de semana. Valeria fue eliminada permanentemente de la consideración y suspendida de todos los cargos de liderazgo. La expulsión oficial tardaría más, porque a las instituciones les gusta vestir las consecuencias con papeleo. Pero para el viernes por la noche, su corona solo existía en fotografías antiguas. Mi tía me llamó 6 veces. No respondí hasta la 7ª. Cuando estaba de pie fuera de las puertas de la universidad bajo la lluvia, viendo a los reporteros reunirse al otro lado de la calle. Sofía siseó en el momento en que contesté. ¿Qué has hecho? En mi primera vida, esa pregunta me había roto porque todavía quería que ella creyera que yo era buena. Esta vez, observé el agua correr por las barras de hierro y dije, retiré una apelación. No te hagas la lista conmigo. No estoy jugando. Detrás de las puertas de cristal, Valeria entró en el vestíbulo con su madre a un lado y un oficial de seguridad al otro. Su rostro estaba pálido, su pelo perfecto suelto sobre sus hombros. Por un segundo, miró a través de las puertas y me encontró en la lluvia. Levanté mi mano libre, no en un saludo, no exactamente, más como una despedida a un fantasma que finalmente se había dado cuenta de que era ella quien estaba atormentando la vida equivocada. La entrevista para la beca del sábado tuvo lugar en una sala de conferencias de un hotel con cortinas doradas, agua embotellada y representantes de los patrocinadores que me hablaron como si yo fuera una persona en lugar de una molestia. Me preguntaron sobre integridad académica, liderazgo, resiliencia y qué creía que significaba el mérito después de todo lo que había pasado. En mi primera vida, habría respondido de manera hermosa y cuidadosa, desesperada por sonar agradecida. En esta vida, les dije que el mérito no significaba nada sin sistemas lo suficientemente fuertes como para protegerlo de los favoritos. Esperaba que sus sonrisas se congelaran. En cambio, la patrocinadora de pelo plateado se rió una vez, bajo y complacida. Bien, dijo. Esperábamos que entendiera el problema. Fue entonces cuando me di cuenta de que la beca no era la única puerta que se abría. No solo ofrecieron financiación, ofrecieron apoyo para el traslado, tutoría externa y una plaza en un programa nacional de investigación ética que la Complutense nunca había mencionado, porque prefería estudiantes que hacían quedar bien a la universidad, no estudiantes que podían ver a través de ella. Para el lunes por la mañana, la lista de méritos corregida se publicó. Mi nombre era el primero. Debajo había una nota que indicaba que 31 candidatos habían sido eliminados a la espera de los resultados de la revisión de integridad académica. El nombre de Valeria estaba completamente ausente. No más abajo, no marcado con un asterisco, simplemente desaparecido. Esa ausencia fue más ruidosa que cualquier castigo público podría haber sido. Los estudiantes se reunieron alrededor del tablón de anuncios digital en silencio, leyendo la lista una y otra vez como si su nombre pudiera aparecer si creían lo suficiente. Cuando pasé,
Nadie aplaudió. Nadie se disculpó. Solo se apartaron. El miedo puede imitar al respeto de manera muy convincente. No les di las gracias por ello. Valeria me encontró una última vez junto a la vieja vitrina de trofeos, donde generaciones de nombres pulidos miraban desde detrás del cristal. Se veía diferente sin su cinta. Más pequeña. Aunque quizás siempre había sido pequeña, y yo solo había confundido la crueldad con la altura. «Lo planeaste», dijo. «No había público, así que no se molestó en sonar herida. Hiciste que lo copiáramos». Me aparté de la vitrina. Retiré mi apelación. Dejaste el borrador donde la gente podía verlo. La gente ve dinero en un mostrador todos los días. La gente honesta no lo roba. Su rostro se contrajo. «Sabes lo que me has costado». Eso casi me hizo reír, pero había aprendido que la risa le da a la gente algo que llamar histeria. Así que hablé con calma. «Menos de lo que me costaste la última vez». Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Por un momento, la confusión cruzó su rostro. Luego la ira se la tragó. «Estás loca». Quizá lo estaba. Quizá vivir 2 veces hacía de la cordura una habitación demasiado pequeña para estar de pie. Me acerqué. Lo suficiente como para ver la pequeña grieta en su clip de perla, donde lo había doblado durante la audiencia. Le dijiste a Lucía que el comité odiaba las quejas coordinadas. Conocías la política. Sabías que copiar mi apelación podría arruinarme. No cometiste un error, Valeria. Hiciste un plan, y te pillaron dentro de él. Sus ojos brillaban, pero no lloró. Las chicas como ella guardaban las lágrimas para los testigos. «Todo el mundo lo olvidará», susurró. «Mi familia lo arreglará». Miré la vitrina de trofeos. Todos esos nombres grabados que una vez parecieron permanentes. Quizá puedan arreglar tu expediente escolar. Quizá puedan comprarte otro uniforme, otra recomendación, otra sala llena de gente dispuesta a fingir. Pero todos los patrocinadores vieron el archivo. Todos los comités vieron los mensajes. Cada estudiante que usaste ahora necesita a alguien a quien culpar. La miré a los ojos. Por una vez, no seré yo. Me trasladé 2 semanas después. No porque la Complutense me echara, sino porque quedarse en una casa después de que el fuego ha expuesto las paredes no es valentía. A veces es solo inhalar humo. En mi última mañana, limpié mi taquilla lentamente. Viejos cuadernos, bolígrafos de repuesto, una calculadora rota, una medalla de debate que había ganado en bachillerato y la carpeta azul que había iniciado el colapso de la clase. Casi la tiro. En su lugar, guardé la primera página, la marcada como borrador de apelación, versión final. Y escribí una frase en la parte superior con tinta negra. «Nunca entregues tu verdad a gente que solo quiere un arma». Luego la doblé en mi diario. Afuera, el patio de la universidad brillaba después de la lluvia. Los estudiantes lo cruzaban en grupos cuidadosos, todavía reorganizados por el escándalo. Lucía se había retirado antes de su resultado disciplinario. El tío de Valeria dimitió. Las 31 apelaciones copiadas se convirtieron en una historia con moraleja que los profesores contaban sin nombres. Como si quitar los nombres hiciera la lección más limpia. Mi beca corregida llegó un jueves por la tarde, junto con un billete de tren a la capital y una carta de bienvenida de una universidad que no tenía hiedra en las paredes, ni una chica de oro, ni un historial de confundir el silencio con la obediencia. Mi tía dijo que era una desagradecida. Le dije que era bienvenida a apelar. Colgó. Me quedé en la estación con una maleta, una carta de beca y un futuro que se sentía extraño porque no tenía las huellas dactilares de nadie más. Cuando llegó el tren, miré hacia atrás una vez. No a la Complutense, no a la vida que me había matado, sino a la chica que solía ser. La que creía que la justicia debía ser suplicada con una gramática perfecta. Le deseé paz. Luego subí, me senté junto a la ventana y vi cómo la ciudad se alejaba. Años más tarde, la gente contaría la historia mal. Dirían que expuse una red de trampas. Dirían que destruí una clase. Dirían que fui brillante, fría, afortunada, cruel, valiente, dependiendo de si me temían,
Me admiraban o necesitaban que yo fuera más pequeña que lo que sobreviví. Ninguno de ellos mencionaría la trituradora. Ninguno de ellos entendería que todo el escándalo giró en torno a 15 minutos silenciosos en una oficina que olía a tóner y polvo, cuando una chica de la que todos esperaban que luchara ruidosamente, eligió en cambio retirarse. Pero esa era la verdad. No gané gritando. Gané eliminándome de la mentira antes de que todos los demás firmaran sus nombres debajo de ella. Gané porque Valeria creía que la gente como yo solo sabía defenderse después de ser atacada. Nunca imaginó que yo podría dar un paso a un lado y dejar que el ataque pasara por el espacio donde yo solía estar. En mi primera vida, mi apelación se convirtió en la soga que usaron para sacarme de la lista de méritos. En mi segunda, mi retirada se convirtió en el nudo que faltaba y que hizo que toda su trampa se desmoronara. Eso es lo que pasa con el coraje copiado, la indignación copiada, la brillantez copiada, el dolor copiado. Puede parecer convincente en el papel. Incluso puede engañar a una multitud por un tiempo. Pero en el momento en que alguien pregunta ¿a quién pertenece esa verdad?, cada palabra prestada empieza a pudrirse. Lo aprendí demasiado tarde una vez. No lo aprendí 2 veces.